conductistas, los primeros conductistas, decían como que la conducta era casi algo muy, muy cercano a lo biológico, ¿no? Watson fue el primer conductista, el creador del conductismo, digamos. Y Watson era un extremo total. Él decía que no es la mente, fíjense hasta dónde llegó, a negar la mente. Él tanto era tan apegado a lo observable. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bueno, Watson que decía que solamente era válido como científico lo observable. Era bien el paradigma positivista, ¿vieron? No sé si lo estudiaron en el colegio, el positivismo. Lo observable es lo único válido. Entonces él decía que lo único observable era la conducta. Pero llegó a tal extremo que llegó a negar la mente, ¿no? Entonces decía que la psicología era una ciencia natural. Pero bueno, esto se los digo al margen como para contarles por qué la psicología ha sido reclamada, tanto desde las ciencias naturales como de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Cuando hablamos de ciencia, hablamos de un objeto específico, ¿sí? Cada vez que ustedes han dado alguna materia, les habrán dicho, bueno, el objeto de estudio de la biología es tal, el objeto de estudio de la matemática es tal. El objeto de estudio de la psicología se abre, ¿no? Dijimos la clase pasada. El objeto de estudio de la psicología, algunos van a decir que es la conducta, otros van a decir que es la conciencia, otros van a decir que es el alma, pero, si pensamos en una disciplina, pensamos en un objeto de estudio, ¿sí? Siempre, y en un método para abordar ese objeto de estudio. Si yo pienso, por ejemplo, que la psicología es el estudio de la conducta, ¿cuál podría ser un método para estudiar la conducta? Observar. Observar a la persona. Perfecto, perfecto. Observar la conducta. La conducta se observa. Entonces, si el objeto de estudio de la psicología es la conducta, el método podría ser la observación. ¿Alguien se acuerda del típico método científico que estudiaron en la secundaria? ¿Cómo era el método científico? Había que observar un fenómeno, plantear una hipótesis, bueno, no me acuerdo bien, pero algo así. Corroborar la Observar, hipótesis. observar, experimentar, elaborar hipótesis, leyes generales, ¿no? Claro, y refutar o Eso es, negar esa hipótesis. exacto, eso está dentro de la experimentación, ¿no? Uno observa, experimenta, hace una hipótesis. Eso es el método científico tradicional de las ciencias naturales, ¿no? Piensen en un laboratorio químico. ¿Qué se hace? Se observa, se experimenta. El típico método de las ciencias naturales. Bueno, algunos, los que piensan que la psicología es el estudio de la conducta, pueden aplicar ese método. El método de la observación, que se basa en la observación. Ahora, si pensamos que la psicología es el estudio de la conciencia, la cosa se complica. Después vamos a ver qué hizo Wundt con esto. Después se los voy a explicar. Porque Wundt, que fue ese psicólogo con el cual podemos decir, bueno, la psicología acá se despega de la filosofía y comienza a ser una disciplina autónoma, es con Wundt. Wundt fue antes que Watson todavía, antes que el conductista. Wundt fue un alemán que
empezó también era plena época positivista, y él decía que la psicología debía estudiar la conciencia. Él fue antes que los conductistas todavía. Él hablaba de que la psicología debía estudiar la conciencia. Pero claro, él vivía en un momento en el cual lo científico era lo observable. El modelo era el modelo de las ciencias naturales. Entonces, ¿cómo iba a hacer él para hacer de esto una ciencia? Y decía que la psicología debía estudiar la ciencia. Bueno, él lo que buscaba era romper con esa psicología del alma anterior que decía eso no es ciencia, ¿no? Él quería romper con eso, él quería que la psicología fuera una ciencia, pero le tenía que dar toda esa, digamos, caracterización de lo que era científico para la época. Entonces, ¿qué hace? Funda un laboratorio. Dando nota de qué era lo que la persona sentía o pensaba en cada momento. Y eso era considerado por Wundt una observación, digamos, de la experiencia interna de ese sujeto, ¿sí? De la conciencia, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Porque él decía que la psicología tenía que ser, era una ciencia, pero para ser una ciencia tenía que tener un método validado, ¿sí? Tenía que ser un método de observación, y para observar la experiencia interna del sujeto, debía ser una introspección pero experimental, guiada por un técnico, en un ámbito científico como un laboratorio. Son las vueltas que le encontró en ese momento para darle un carácter más científico y romper con lo que hasta ese momento era la psicología como una rama de la filosofía. Porque pensemos que la psicología es la filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces, de alguna manera nosotros conocemos hoy se fueron desprendiendo de la filosofía, ¿o no? ¿Se acuerdan que los filósofos griegos, cuando uno estudia a los filósofos griegos, dice, era matemático, biólogo, dibujante? ¿Vieron alguna vez eso? Leonardo, Aristóteles, Platón, ¿no? Eran todo, pero ¿por qué eran todo? No habían estudiado todas las carreras, no existían las diferentes disciplinas. Eran filósofos, y los filósofos estudiaban toda la realidad que se presentaba. Entonces, esa filosofía, como madre de todas las disciplinas, fue haciendo lugar después a que cada disciplina científica se fuera desprendiendo, y es en la edad moderna que se constituyen, digamos, todas las ciencias independientemente. ¿Me entienden hasta acá? Si no, me paran y me preguntan. Sí, profe. Bueno, Sí, la profe, psicología, sí, se entiende.
Dijo que en la Edad Moderna fue ¿Cómo? cuando... ¿Qué cosa? Usted dijo, en la Edad Moderna fue Cuando cuando... todas las ciencias independientes se van constituyendo como tal, ¿no? Profe, pero Entre ellas la todas, psicología. también, por ejemplo, la medicina, todo ya desde, o eso aparte. ¿Quién preguntó a Isa? No, Agustina. ¿Qué me preguntaste si la medicina también? Sí, sí. Sí, O la sea, medicina también. ajá. Sí, la medicina también. De hecho, la medicina se constituye antes que la psicología, este, incluso la anatomía, la fisiología, como partes específicas de la medicina se van constituyendo antes, sí. O sea que en el campo específico de la psicología, que es otra de las preguntas que les marqué ahí, es en el siglo XIX que se defiende de la filosofía y con Wundt, ¿no? Con este psicólogo que les cuento, que quería hacer una ciencia de la psicología, entonces creó ese laboratorio. Entonces se toma eso como punto de partida de la psicología como ciencia autónoma. La fundación del laboratorio por parte de Wundt, ¿sí? Que lo creó, profe, en el siglo XIX, dijo, el Sí, laboratorio. sí, claro. Y que quería hacer una psicología científica, convengamos que lo que es o no es científico, en cada época se va definiendo, ¿no? Porque a lo mejor lo que es científico para una época no lo es para otra. ¿Mm? Profe, Acuérdense, sí, eso de la fundación del laboratorio es 1879, ¿no? claro, sí, siglo XIX. Por eso decimos que la historia de la psicología ha estado sí muy entramada con la historia de la filosofía, ¿no? Porque en realidad, si la psicología tiene que ver con lo psíquico del ser humano, eso ha existido siempre, desde que existe el ser humano. O sea, alguien pensando sobre lo psíquico humano, seguro que existió desde siempre. Lo que pasa es que eso antes se llamaba filosofía. Después es como que se toma como psicología, ¿no? Como también debe haber existido siempre alguien pensando matemáticamente, pero no se llamaba matemática al principio porque no se había constituido como una ciencia independiente, se llamaba, sí, primero no se habrá llamado de ninguna manera, después se llamó filosofía y después se llamó matemática. ¿Qué quiero decir con esto? El pensar acerca de lo mental, eso debe haber existido desde tiempos remotos. ¿Sí? Después fue tomando distintas formas, distinto nombre, ¿sí? Pero si uno lo piensa desde, vamos a poner un punto de partida en la filosofía clásica, ¿no? En los filósofos griegos que todos alguna vez escuchamos hablar de ellos. ¿Qué habrá sido? O sea, porque vamos a pensar esto. Vieron que yo les pedí ahí que ustedes leyeran las 3 concepciones de hombre que había a lo largo de la historia, desde la época clásica hasta ahora. 3 concepciones de ser humano. ¿Por qué les pregunto esto? Porque de acuerdo a la concepción de ser humano de cada época, es que uno puede pensar
bueno, ¿qué habrá sido ahí la psicología, no? Pues la psicología siempre estuvo muy ligada a cómo se pensara el ser humano en cada época. Y esta fichita nos dice, estos autores nos dicen, que en la época de la Grecia antigua, el hombre, o sea, la mirada del hombre griego era una mirada al cosmos. Por eso los filósofos griegos, todo lo que se les presentaba, todo, desde el cosmos hasta la naturaleza, la tierra, las personas, todo era objeto de estudio para ellos. El hombre griego miraba al universo entero, a la realidad entera que se le presentaba, y consideraban al ser humano la parte de ese cosmos que tenía razonamiento. Pero la mirada del hombre de la Grecia antigua era cosmocéntrica. Cosmocéntrica quiere decir que se centraba en el cosmos. Y si el hombre griego centraba su mirada en el cosmos, entonces pensaba al ser humano como la parte de ese cosmos que posee razón. ¿Se entiende esto? Los griegos se preguntaban cuáles eran los principios o las leyes que ordenaban al universo, al cosmos, ¿no? Recuerden ustedes que los griegos tenían muchos dioses, ¿no? Pensaban en todo un universo mitológico, creían en el alma. Los hombres griegos buscaban la perfección de una manera distinta como la pensamos nosotros ahora, ¿no? Los griegos eran muy de buscar la perfección en el sentido de el equilibrio entre el alma y el cuerpo. No como nosotros ahora que le prestamos mucha atención al cuerpo cuando hablamos de la perfección. Ellos no. De hecho, es muy curioso, pero los griegos, que buscaban tanto la perfección física, eso no quería decir solo cuerpo. Ellos iban al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Los gimnasios en Grecia eran muy, muy comunes. Y pasaban muchas horas en los gimnasios. Pero en el gimnasio, el cultivar la perfección del cuerpo iba totalmente enlazada con la perfección del alma. O sea, se tallaba el cuerpo, pero también ellos sentían que de la misma manera estaban equilibrando el alma. O sea, no era escindida la cosa, ¿no? Era buscar el equilibrio psicofísico y la perfección en todo sentido. Entonces, la psicología ahí, que no existía independiente, todavía no había aparecido Wundt, era parte de la filosofía, pero bueno, debe haber tenido que ver con esto, ¿no? Con esto de la psique, que es el alma. De ahí viene la palabra psicología, de psique. Y como para los griegos el alma y el cuerpo estaban muy unidos, ¿no? Quizá lo psíquico era esto de el alma y el cuerpo en armonía, la búsqueda de la armonía entre el alma y el cuerpo. Platón, por ejemplo, decía que, esto no se los voy a tomar, así que no hace falta, que yo se los digo para que se entienda un poco cómo pensaba el hombre griego. Platón fue el primero que inaugura un dualismo muy grande entre el alma y el cuerpo. Platón decía que la materia, el cuerpo,
pertenecía al mundo de lo material. Y el alma pertenecía al mundo de lo sensible, de las ideas, del espíritu, ¿sí? Que era el verdadero. Platón va a decir que el mundo del espíritu es el verdadero. Y que el mundo sensible, el material, nos confunde. Él va a decir que todo lo que nosotros recibimos por los sentidos, todo lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, las cosas que nos son reveladas a través de los sentidos son ilusorias. Y lo verdadero, verdadero es lo que está en el plano de las ideas, del alma. De ahí viene amor platónico. El amor platónico es ese amor irrealizable, ese amor ideal, ¿no? Que está como en el mundo de las ideas, es ideal, no se puede realizar, ¿no? Eso es el amor platónico. Todas las ideas buenas para Platón quedan en el mundo de las ideas. Y ese dualismo, si uno lo trae, o sea, que Platón es el primero que lo plantea, fíjense cómo hasta ahora se arrastra, ¿no? Porque si uno hace un poco de fuerza puede encontrarse con que ese dualismo es cuerpo-mente. Y fíjense hasta ahora cómo, aunque queramos integrar, todavía aparece, ¿no? A veces en el ámbito de la salud, médicos que dicen esto es físico, no tienen nada de psíquico, o psicólogos que dicen esto es psíquico y no tiene nada de físico, ¿no? Eso es una cosa que nos viene desde allá. Pero bueno, en realidad lo que estoy tratando de hacer con esto es mostrarles cómo a lo largo de la historia y de acuerdo a la idea que se ha tenido de ser humano, se ha pensado lo psíquico. ¿Sí? Después, o sea, por eso decimos que la concepción griega es una concepción cosmocéntrica. Porque el centro de la mirada estaba puesta en el cosmos y el hombre entonces era una parte de ese cosmos que poseía razón, razonamiento. ¿Qué pasa después? Después de la época clásica, sobreviene la Edad Media. Y en la Edad Media ocurre que toma muchísimo peso qué institución. La iglesia. Iglesia. La iglesia. La iglesia. O sea, la religión, que en Grecia, para los griegos era politeísta y mítica, bueno, acá pasa a ser monoteísta. ¿Sí? Hay un Dios creador y además hay una institución, la iglesia, que es la encargada en la tierra de ser la portavoz de ese Dios, ¿no? Una iglesia muy, muy descarnada, la iglesia de la Edad Media, que incluso tuvo una institución, un tribunal encargado de juzgar delitos de la fe, decían ellos, ¿no? Que fue la Inquisición. La iglesia de la Edad Media se arrogó el derecho de juzgar como delitos de la fe casi todo. Casi todo era delito de la fe. ¿Sabes qué voy a hacer? Perdón, un minuto. Perdón, chicas, tenía que escuchar un audio. Les decía que la Inquisición juzgaba los delitos de la fe y todo prácticamente era delito. Vieron que en la Edad Media se quemaba gente en la hoguera. De hecho, se quemaba a cualquier persona que quisiera, por ejemplo, investigar. La ciencia en la Edad Media se frenó completamente.
¿no? Porque Galileo, Copérnico, un montón de personas fueron casi asesinados por plantear algunos descubrimientos. De hecho, Leonardo, ¿vieron que Leonardo da Vinci escribía al revés? ¿Escribía todo en clave? Bueno, era terrible lo que pasaba con la Inquisición en la Edad Media. Las mujeres que eran acusadas de brujas. ¿Quiénes eran? Eran las mujeres que conocían hierbas, hacían abortos, no querían ser santas, como era el ideal de la época, ni monjas, ni parir 20 hijos, ¿sí? Porque en la Edad Media las mujeres tenían dos opciones, o ser monjas o ser madres. Y para todas el ideal era la santidad. Como hoy el ideal es el éxito o la belleza, en la Edad Media la ideal era la santidad. Y cualquier mujer que quedara por fuera de eso, a la hoguera, por bruja. Entonces, bueno, no sé por qué me vine hasta aquí, en realidad lo que les quería decir era que el pensamiento, la idea de hombre en la Edad Media, la mirada era una mirada teocéntrica. Dios estaba en el centro del universo del hombre medieval. Y si Dios estaba en el centro, ¿qué habrá sido el hombre? ¿Cómo habrán pensado al ser humano los hombres medievales si lo que estaba en el centro era Dios? Pues el hombre era un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que en su alma tenía que tener a Dios. Entonces, esa cuestión dual que inaugura Platón, en la Edad Media se va a ver de esta forma. El alma es lo que nos hace semejantes a Dios. El cuerpo es la sede del demonio, de las pasiones, de lo malo. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo en la Edad Media? Se va a descuidar, se va a tapar, se va a flagelar. Hay una autora que se llama Esther Díaz que dice que en la Edad Media se asiste al ostracismo del cuerpo, va a decir ella, ¿no? Como al enterramiento del cuerpo, porque si el cuerpo era la sede de las pasiones y por lo tanto la sede del pecado y por lo tanto la sede del demonio, lo que se debía valorar y poner en primer plano es el alma. Y al cuerpo había que sojuzgarlo. No sé si ustedes han tenido posibilidad de ver algún documental o de leer algún libro, vieron que era bastante común que en la Edad Media los aspirantes a santos se lastimaran, se produjeran como sufrimientos. Se flagelaban. Se flagelaban, se ponían cilicios, cosas que lastimaban, que hacían doler. La historia de los santos y de los mártires generalmente son de esa época. Si uno lee la vida de Santa Catalina, la vida de cualquier santo, se encuentra con todas estas cuestiones y se encuentra porque era siempre en la época medieval. Fíjense cómo cada época histórica nos va dando coordenadas para que podamos pensar lo humano, lo que es valorado o disvalorado en una época. En la época medieval era lo valorado ser santo y un disvalor prestarle atención al cuerpo. Profe, Sí, y el hecho de lastimarse era como arruinar, o sea, como lastimar la sede del diablo, del demonio. claro, era eso y también era, digamos,
purgar pecados, ¿no? Era Como el como un cuerpo hecho era de la ofrenda, ¿no? ¿Cómo? Era como una ofrenda hacia el alma, digamos, lastimar el cuerpo. Era como una ofrenda y era también una especie de expiación o de purgatorio de los pecados. Después de la Edad Media, donde aparte, como les decía hace un ratito, no había habido ningún desarrollo científico, por lo menos no hubo gran producción porque eran muy perseguidos los pensadores, pasa lo que pasa siempre cuando se reprime muy fuertemente algo, retorna con más fuerza. Entonces, luego del ostracismo y del oscurantismo que hubo en la Edad, sobreviene el Renacimiento en Europa. El Renacimiento, que ustedes deben haber estudiado en el colegio, ¿no? Que es un movimiento que surge en Europa, originado en el arte, ¿no? Surge desde el arte, pero se extiende a toda la cultura. Entonces, hay un resurgimiento, un reverdecer de todas las disciplinas artísticas y científicas. Por eso es que en la modernidad ocurre esto que les decía, ¿no? Que comienzan a surgir todas las disciplinas científicas, se desprende la filosofía, pero además hay enormes desarrollos, porque no es solamente que a Wundt se le ocurre decir, bueno, yo voy a inaugurar la psicología como disciplina. Listo, ahora no es más filosofía y psicología. No, funda un laboratorio, se pone a investigar, se pone a estudiar, se pone a escribir, y entonces desarrolla una teoría. O sea, desprende de la filosofía, pero desarrolla. Con todas las ciencias modernas pasa lo mismo. Es en la moderna un momento de una producción científica tremenda. Se crea el microscopio, hay todo un descubrimiento de un mundo microbiano del cual no se tenía noticia, entonces esto da pie después a que se puedan desarrollar los antibióticos, hay todo un movimiento, como suele ocurrir después de las grandes represiones, ¿no? Y en ese momento, donde el ser humano se siente productor de tanta maravilla, en todos los planos, artísticos y científicos, la mirada, la concepción del mundo y de la vida va a ser antropocéntrica. O sea, es el hombre el que va a estar en el centro. Entonces, las tres concepciones que yo les decía que ustedes pensaran con este texto a lo largo de la historia desde la época clásica hasta ahora, son la concepción cosmocéntrica que se da en la época clásica de Grecia y Roma, la concepción teocéntrica que se da en la Edad Media y la concepción antropocéntrica que se dio en la Edad Moderna. Seguramente habrá que agregarle algunos capítulos a esta historia ahora, ¿no? Podríamos pensar en qué capítulo se le agregaría después de lo antropocéntrico a esta historia, pero está descrito hasta ahí. A ver, ¿qué preguntas tienen? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? ¿Desde dónde, Maela? ¿Cuál es tu pregunta? A ver, ¿qué es lo que no entendiste? Lo del cosmos. Que son tres las concepciones desde la época clásica hasta la época moderna.
la primera concepción es una concepción cosmocéntrica, porque en la época clásica la mirada estaba puesta con un centro en el cosmos, ¿no? Se miraba haciendo foco en el cosmos. Entonces el hombre era la parte del cosmos dotada de razón. En la Edad Media, el centro era Dios. Entonces, el hombre era un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero la semejanza a Dios estaba en el alma. ¿No? En tanto, en el cuerpo estaba lo que nos diferenciaba de Dios. La sede de las pasiones, que había que sojuzgar. Y en la época moderna, el centro es el hombre. Hay una mirada antropocéntrica, debido a toda esta cantidad de desarrollos que el ser humano logró en la época moderna. ¿Sí? Josefina. ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Yo tengo una consulta. Acá en el texto dice que Wundt considera que todo lo que ocurre en la conciencia tiene su basamento en procesos fisiológicos específicos que reciben las impresiones externas y las transforman en movimiento. Es decir, la vida psíquica sería un estamento medio entre la impresión sensorial y el movimiento. De eso yo tengo una consulta. Perdón si digo cualquier cosa. Sí. Se me surgió. Decí, ¿Eso tiene dale. que ver, podría ser como si fuese un concepto más o menos remoto sobre la pulsión o relacionado con el tema de la pulsión? Está buenísimo lo que pensaste. Está buenísimo lo que pensaste. Profundamente no, pero superficialmente sí hace acordar, porque lo que Wundt dice se refiere a la percepción. Para Wundt, lo que había que estudiar era la experiencia consciente. Y la experiencia consciente de una persona era lo que percibía y cómo eso le afectaba. Entonces, eso de la percepción se recibe por los órganos sensoriales. Y ahí es donde engancha con lo físico. ¿Y qué registro hay de eso físico? Y la pulsión es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico, porque es algo que se siente y deja huella. Entonces sí tiene sentido tu asociación. Bien, gracias. No quería preguntarlo mucho porque lo sentía, pero no sabía si estaba muy bien o no, muy aproximado o no. Está bien, la diferencia fundamental y enorme que hay es que cuando hablamos de pulsión hablamos de inconsciente, también cuando hablamos de lo que plantea Wundt es solo conciencia. Pero en ambos casos está esta cuestión de el enganche físico con el registro de eso que se hace psíquicamente. Alguien levantó la mano. ¿No? Profe, cuando vos decías lo de Platón que hizo una diferencia entre espíritu y materia, también tendríamos que tener en cuenta lo que también decía Aristóteles, porque en el texto en esa parte Aristóteles decía que él en realidad consideraba que la materia y el espíritu no podían estar por separado, o sea, no podía existir una sin la otra. Claro. Exactamente. Sí. Aristóteles plantea como una cuestión totalmente integrada. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí yo no les quería hacer mucho lío, yo quería rescatar el dualismo de Platón como algo que todavía tiene mucha pregnancia, ¿no? En la actualidad. Pero sí, claro que es importante la mirada de Aristóteles. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, ¿puede repetir un poquito lo de Platón? Porque se me apagó la computadora y no escuché mucho. Ustedes no tienen que saber eso,
pero se los aclaro de nuevo, no tienen que saber, quiero decir, yo no se los voy a tomar, es una cosa que es muy filosófica, pero se las vuelvo a explicar. Platón planteaba un mundo material y un mundo sensible, dice él, o de ideas. El mundo material es el mundo físico y el mundo de las ideas es el mundo sensible, donde se encuentra la verdad, va a decir él. Y él inaugura ese dualismo, ¿sí? Donde, por supuesto, el alma, si queremos pensar en la idea de psique, de alma, está en el mundo de las ideas, ¿sí? Porque es el verdadero mundo para él, ¿no? Para él el mundo sensible, el mundo material no hace más que alejarnos de lo verdadero. Profe, tengo una duda. ¿Qué significa cosmo? Porque se dice mucho, pero nunca me quedó claro. Cosmos es, a ver, como si, no es exactamente lo mismo, pero pensemos universo. Lo que pasa es que en la época de los griegos no existía el conocimiento que existe hoy acerca del universo. Pero bueno, de todas maneras, era el universo. Era el universo. Todavía se pensaba que los planetas giraban alrededor de la Tierra, no estaba la teoría heliocéntrica. Copérnico es el que desarrolla la teoría heliocéntrica, de que el Sol está en el centro. Y yo supongo que universo habrá sido el sistema solar conocido hasta ese momento, ¿no? O lo que se pudiera imaginar, cosmos. Sí, eso nos explicó la profe Carmen, que nos puso ¿Cómo? como cosmocéntrica, orden del universo. La profe. Exactamente. Exactamente. De hecho, los griegos hablan del caos como el origen del cosmos, ¿no? De como si hubiera un ordenamiento luego del caos, pero eso son los mitos griegos, ya no las quiero llevar más por ese lado. Chicos, voy a tomar asistencia, porque no quiero olvidarme de eso. Aguirre. Presente, profe. Alarcón. Albornoz. Presente. Aleso. Presente. Antolín. Presente. Aranit. Arnold. Presente, profe. Arrieta. Presente, profe. Pacheli. Balbi. Me parece que ella está en el grupo que está en Coso. Bacheli, me parece que está en el grupo que está en el instituto. Lo pusieron Profe, en Balbi el presente. Balbi está. Sí, presente. Baldovino. Presente. Ahí está. Perdón. Vanegas. Presente, profe. Barberis. Presente. Barrera. Presente. Patagliotti. Profe, creo que Batagliotti la tiene homologada. Sí, Beltramín. Presente. Bernardino. Verón. Profe Verón, estoy acá en el gabinete. Bueno, Bondari. Presente. Bernardini también, profe. Bien. Buscaglia. Presente. Candia. Presente.
Cardinal, Presente. Cardoso, Presente, profe. Carrizo, Cabañero, Presente, profe. Cerato, Presente, profe. Labranda, Presente. Cruz, Presente, profe. De la MEA, homólogo. De Petris, Presente, profe. Profe, disculpe, se me cortó justo. Aranibe, presente. sí. Díaz, De Petris también. No sé si te me escuchaste. sí. Díaz está. Aneley y Aneley. Cintia. Presente. Presente. Presente, profe. Bien. Dopaso, Duarte. Emile, Presente, profe. Escalante, Faciolo, Presente, profe. Faciolo está. Ferreira, Presente. García, Presente, profe. Gay, Profe, a mí no me nombró Figueira. sí te nombré. Ay, perdón, pasa que me anda medio mal internet y como que se corta. Bueno, Gay está. Giuliani, Godoy Laureano, Presente, profe. Gómez, Presente. Ereñú, Herrera, Jaime, Presente. Karcher, Presente. Presente, Gay, profe, no me han dado el micrófono. bueno, Longo, Presente, profe. López, Presente. Duque, Presente. Madera, Presente. Maidana, Malespina, Presente, profe. Maltaneri, Presente, profe. Martínez, Presente, profe. Mazzaro, Presente, profe. Migone, Presente. Molina, Montenegro, Presente, profe Molina. Presente, Montenegro. bien, Moyano, Presente, profe Moyano. Müller, Musto, Presente, Musto, profe. Nichea, Presente. Obrejón, Presente, Orejón. Oliva, Presente. Ortigosa, Ortiz, ahí te vi, Presente. Ortiz Sofía, está homologada, Pacini, Presente. Pacheto, Presente, profe. Páez, Plana, Rasic, Presente, Roquia, profe Rasic. Rigo, Profe, perdón, no sé si dijo Ragolía en medio de cuando contestó Rasich. sí, Bueno, presente. bueno, Rigo, Presente.
Ríos. Romero. Presente. Zaire. Presente. Pereira. Presente. Presente. Santarelli. Presente. Saucedo. Presente. Profe Pérez puso Sabi. presente. Presente, Sabir. Pérez, ahí está, y te puse presente. David está, sí. Segovia, sí, estaba por ahí Segovia. Creo que la vi. ¿O no? ¿Juliana está? Sosa, Eliana. Este se ve mucho más conmigo entonces. Berino. Presente. Profe, ¿me puso presente? ¿Bondari? Bondari. Me esperan hasta después, hasta que termino, chica, pues si no, ahora me fijo, pero si no, espérenme. Sí, te puse presente. Tordoy. Tordoya, sí, presente. Tordoya, perdón, sí. Y Salazar. Bueno, sí, Profe. Nadia. Ahí te pongo el presente. Bien, ahí te vi. Profe, A la ¿me profe. pusiste a mí? Estoy desde el No instituto. entiendo lo que me dices. De que estoy desde ¿Qué? el instituto, que si me pusiste presente. ¿Tu apellido? Baseli. Sí, te puse. Bueno, gracias. Profe, Sí, hoy no sé si me escuchaste, Díaz Aneley, presente. sí, te escuché. Ah, listo. Sí, te escuché y te puse el presente. Profe, Segovia Bueno, Juliana sí. había avisado que tenía turno con el médico, que no podía asistir. No sé si Ah, me está escuchó. bien, bien que me avisaste. Sí, 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 sí. Está bien. Profe, Sí, ¿Salazar lo nombró? sí. Ahí está, te pongo el presente. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Les voy a subir un material, ¿eh? Chao, profe. Para que vayan No, leyendo. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Profe.